bienvenidos a nuestro programa Reconstruyendo la Historia de México, en su canal Una mano a la historia. Esta vez con el tema de intervenciones extranjeras. Al lograr la independencia, los gobernantes de México intentaban obtener el reconocimiento internacional de los principales países extranjeros, pero a pesar de la buena disposición para cumplir con las condiciones de estos, las presiones del exterior fueron diversas y variadas. Comencemos con la Reconquista Española. A principios de 1827, el fraile Joaquín Arenas encabezó una conspiración para derrocar al gobierno mexicano y restaurar la soberanía española en México. Arenas fue derrotado y la conspiración desarticulada. Esta conspiración fue el motivo para que en 1827 el Congreso emitiera la ley de expulsión de todos los españoles residentes en México, al menos la mayoría, entre ellos comerciantes y terratenientes, que llevaron consigo toda su riqueza, situación que afectó seriamente la actividad económica de México. Ese mismo año, el político liberal de origen vasco, Eugenio de Aviraneta e Iribarren, organizó y dirigió otra expedición de reconquista, la cual tampoco tuvo éxito. Por otra parte, tenemos la expedición militar a cargo del español Isidro Barradas, y contestaremos algunas de sus dudas sobre este tema. Primera pregunta: ¿qué fue, cuándo fue y debido a qué ocurrió? Este fue el conflicto más serio que enfrentó México con España en 1829. Fernando VII promovió esta expedición de reconquista debido a la política expansionista de España y con el pretexto de la expulsión de los españoles de México. ¿Cómo se organizó? Esta se organizó en la isla de Cuba, integrada por 4.000 soldados con municiones y armas suficientes como para equipar a otras 4.000, y por supuesto con medio de transportes marítimos. ¿Quién venció y cuándo? Las tropas mexicanas vencieron a las españolas a pesar de su deficiencia en armamento, aunque también tuvieron ayuda de enfermedades tropicales endémicas, derrotándolos definitivamente así en septiembre de 1829. Última pregunta: ¿qué hizo Barradas al regresar a Cuba? Este firmó el Convenio del Pueblo Viejo, en el cual se comprometió a no volver a invadir la República Mexicana. Sin embargo, Fernando VII no se resignaba a perder la que había sido su colonia más rica y anhelaba su reconquista. Fue así que la independencia de México fue reconocida después de la muerte de este monarca. Aunque México mantuvo como religión el catolicismo, no fue lo suficiente para normalizar las relaciones con el Vaticano. Ni que hablar. Enseguida continuamos con mi compañera Andrea. Gracias, Jocelyn. Ahora nos encontramos en el año de 1833, donde la situación en el país de México es catastrófica. Gobierno deshonesto, guerras civiles sin leyes que lo rijan. Es por esto que algunos tejanos, como Steve Austin y Zavala, se reúnen para una convención con otros colonos de Texas para plasmar las demandas y desacuerdos con el gobierno de México. Uno de estos tejanos, llamado Samuel Houston, busca ayuda con el país vecino, Estados Unidos, para buscar su independencia, algo que beneficiaba a dicho país, ya que tenían una idea de extender su territorio, y Texas era una gran opción para ello. El 2 de marzo de 1836, con el pretexto de que México se regía por una constitución centralista, o también llamada de 7 leyes, Texas decide declarar su independencia, llamándose República de Texas. Pero no es hasta el 15 de marzo del mismo año que, por medio del Tratado de Velasco, México reconoce la independencia de Texas. Y en 1845, Texas por fin logra anexarse a Estados Unidos como uno de sus estados. Regresamos contigo, Yacine. Gracias, Andrea. Vaya suceso, pero es momento de continuar con mi compañera Noemí. Adelante. Hola, muchas gracias. Me encuentro en el año de 1838, momento en el cual se lleva a cabo la primera intervención francesa. México es ya un país independiente y Francia lo reconoce como tal hasta 1830 con el reinado de Luis Felipe de Orleans. Para 1832, el ministro francés Antoine Louis de Fabrice insiste en la firma de un comercio en menudeo para sus nacionales que llamó Convención Provisional, y aunque esto fue aceptado por el gobierno de Santana, el Congreso lo rechazó. Como respuesta, el 16 de febrero de 1838, el puerto de Veracruz es bloqueado por una escuadra de 10 naves de guerra francesas al mando del almirante de Soult,
donde De Faudis exigía al gobierno mexicano el pago de indemnizaciones por daños sufridos a propiedades y personas de origen francés avecindadas en México. Entre los reclamos se encontraba el de un pastelero, que afirmaba mexicanos habían asaltado su negocio. Mencionaba que entre lo que consumieron y destrozaron había perdido 60,000 pesos. Es por esta razón que el pueblo llama a la intervención la Guerra de los Pasteles. El 20 de febrero, De Faudis entrega a México un ultimátum, estableciendo como fecha límite hasta el 15 de abril para que se resolvieran los reclamos. Para iniciar negociaciones, México exige el retiro de las naves invasoras. Sin embargo, los franceses se negaron y a las 10 embarcaciones se suman otros 20 barcos de guerra que bombardearon la ciudad de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa a partir del 17 de noviembre. Ante esta situación, el presidente Anastasio Bustamante comisiona a Antonio López de Santa Anna y a Mariano Arista para hacer frente a la invasión. Y en un intento de desembarco francés, el 5 de diciembre, López de Santa Anna pierde la pierna izquierda y varios dedos de la mano derecha. Como era imposible hacer frente a la fuerza militar, mexicanos y franceses firman dos tratados el 9 de marzo de 1839. El primero se refería a la devolución de los navíos de guerra mexicanos y el segundo a las indemnizaciones que debía pagar México, 600,000 pesos, y dar a Francia el tratado de la nación más favorecida en los intercambios comerciales. Hasta aquí mi información. Muchas gracias. Enseguida vamos con mi compañera Dana. Muchas gracias, compañera Jocelyn. Muy buenos días. Mi nombre es Dana Yareli Villegas López y les hablaré de la Guerra de Estados Unidos de 1847 a 1848. Acompáñenme. ¿Cuándo, dónde, por qué y quiénes? ¿Cuándo? En 1845. ¿Por qué? Por la invasión a Texas. ¿A qué me refiero? Después de la derrota de Santa Anna y de considerar a Texas como territorio únicamente estadounidense, México se negó, lo cual fomentando roces, fomentando los conflictos entre estos países vecinos, desembocando en una batalla o en una guerra declarada en mayo de 1846. Las personas influyentes fueron Rafael Telles, Mariano Paredes de Arrillaga, José María Baza Villazgo y Carlos Horn. Rafael Telles traicionó a Paredes uniéndose a tropas americanas, es decir, la malinchó, abandonó a los colonos mexicanos que más tarde fueron derrotados en la Alta California por americanos recién llegados. Todo esto, ¿dónde se desarrolló? En Mazatlán. Carlos Horn fue una de las personas que tuvo enfrentamiento directo con los estadounidenses. Sin embargo, solamente tuvo uno, y esto fue porque Mazatlán fue tomado durante 9 meses. Esto inició a finales de septiembre de 1846. En febrero de 1847 era bloqueado el acceso a esta ciudad. Sin embargo, los americanos no contaban con que se encontrarían con soldados ingleses. Hubo ciertas guerras, roces entre ellos, lo cual debilitó notoriamente a los soldados americanos. Por lo tanto, Carlos Horn, que fue uno de los comandantes de las tropas mexicanas, solamente tuvo un acercamiento y un enfrentamiento con ellos. El 11 de octubre de 1847, uno de los coroneles de las tropas americanas se declaró e intimó a Rafael Telles que ya no se sentía a gusto y que ya iba a declarar la paz porque ya no tenía los recursos ni las ganas suficientes para pelear. En ese mismo día en la tarde llegaron tropas americanas a izar su bandera en Mazatlán. Aquí fue cuando tuvo que intervenir José María Baza Villazgo para poder redimir y para poder negociar esto, ya que si no tomarían Mazatlán y como parte Sinaloa. Para salvar Sinaloa se firmaron garantías, se firmaron procesos y se firmaron tratados. Después de todo esto concluyó el 17 de junio de 1848. Sin embargo, fue el 2 de febrero cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se firmó la sentencia a México perder más de 2,400,000 metros de territorio, entre ellos California, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Así es como lo oye, México era un país muy extenso. Aquí les muestro el antes y el después. Al gran extenso territorio que teníamos le decimos adiós y nos quedamos con lo que ahora conocemos. Los dejo con mi compañera Michelle, muchas gracias. ¿Qué tal? Ahora nos encontramos en el año 1853, año en el que ocurrió la venta de la Mesilla, la cual fue una transacción territorial y económica, donde se dieron a conocer los límites y la constitución de dos naciones vecinas, Estados Unidos y México, México como vendedor y Estados Unidos como comprador. Tuvo un papel importante, ya que una nación quería protegerse y la otra tomó esas debilidades a su favor.
no se llegó a un consenso inmediatamente, ya que había diferencia entre los mapas y los documentos. Sin embargo, debido a negociaciones muy pacíficas, se llegó a la conclusión de ceder el territorio a Estados Unidos en la cantidad de $10 millones, ya que México pasaba por una crisis económica. Sin embargo, no es tan fácil como suena vender un territorio. Dentro de la venta hubieron tratados como el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Tratado de Miquelin Ocampo. Los principales personajes que participaron fueron Antonio López de Santa Anna, Franklin Pierce, Jefferson Davis y James Godson. Hubo consecuencias de esta venta, ya que las cláusulas que se impusieron no se llevaron a cabo, como la que garantizaba que los habitantes de Estados Unidos no invadirían el territorio mexicano. Por otra parte, se vio la debilidad del presidente Antonio López de Santa Anna, pues esto terminó con su carrera política, ya que los habitantes de México decidieron que eso fue una traición a su nación. Esto sería todo de mi parte y regresamos. Muchas gracias, Michelle. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en otro episodio de Reconstruyendo la Historia de México.